Pues bien, como os comentaba Alejandro, el objetivo de mi presentación es hablar sobre cómo podemos hacer el tren de potencia más eficiente y además cómo podemos digitalizarlo para tener una diagnosis remota del mismo. Así pues, para ponernos en contexto, comentar que en aguas residuales el bombeo representa aproximadamente el 14% de la demanda energética. Generalmente hay que decir que se suele priorizar la fiabilidad por encima de la eficiencia, pero debido al aumento de las distancias que se dan entre lo que son las plantas de tratamiento y las captaciones, combinado con el creciente coste de la energía, esto está cambiando paulatinamente. Además, debemos tener en cuenta que las características de la cuenca cambian y las estimaciones de caudal pueden ser inexactas, lo que dificulta la selección adecuada de la bomba, por lo que el sobredimensionamiento de las bombas es una práctica común. También hay que tener en cuenta que este tipo de bombas, cuando funcionan en aguas residuales, sufren una mayor tasa de desgaste por todos los sólidos que arrastran en su camino. Es decir, las plantas de aguas residuales sufren todas las casuísticas propias de las plantas de aguas limpias, más una serie de problemas asociados explícitamente a las plantas de aguas residuales, como son la acumulación de escombros en alcantarillas y sumideros de entrada, los bloqueos debidos a los episodios de tormenta, que arrastran acumulaciones de escombros que pueden acabar causando bloqueos, así como las grasas y aceites que se combinan con los desechos de la superficie creando bases de espuma, o todos aquellos sólidos como trapos, papel o las desgraciadamente famosas toallitas que erróneamente muchas veces se desechan a través de los inodoros y pueden acabar provocando obstrucciones graves en las bombas. Por tanto, ¿por qué se requiere un variador de frecuencia? Pues bien, como vemos en la imagen de la derecha, según el tamaño y la variación del caudal de entrada, así como el grado de inconveniencia que pueda causar un fallo en una bomba, a menudo tenemos más de una bomba en un pozo húmedo. Además, la cantidad de entrada fluctuará entre las horas diurnas y las horas nocturnas, así como de un día a otro, tal y como vemos en el gráfico de la derecha también, donde el caudal fluctúa. Eso lo que hace es que sea muy difícil determinar o dimensionar adecuadamente cuál es la bomba adecuada, por esa variabilidad. También variará mucho la entrada de agua de lluvia. Todo eso lo que hace da una idea de las bondades de lo interesante que es instalar variadores de frecuencia en este tipo de aplicaciones. En ABB disponemos de un variador de frecuencia específico para la industria del agua, que es el ACQ580, con una serie de funcionalidades que lo hacen idóneo para plantas, como por ejemplo estaciones depuradoras. Si habilitamos el control de las bombas a través del ACQ580, en lugar de utilizar la táctica habitual de hacer el control a través del PLC o el controlador superior habitual, dispondremos de una serie de beneficios, como es redundancia para evitar interrupciones no planificadas, por un lado. Por otro lado, también lo que nos permite es tiempos de operación equilibrados para reducir la frecuencia de reparaciones debido a un desgaste desigual de las distintas bombas. Y, por supuesto, también reducir el consumo energético al adaptarnos a la demanda de proceso en cada momento. Mediante el control multibomba, lo que podemos hacer es controlar hasta 8 bombas en un mismo sistema, donde cada una de ellas esté conectada a un variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia lo que hacen es compartir la información entre sí mediante el protocolo que ya integran, lo que les permite definir en cada momento cuántas bombas deben funcionar y a qué caudal cada una de ellas, para, como decimos, casar con la demanda del proceso en ese momento, optimizando la demanda energética. Para programar los variadores disponemos, como veis aquí, de una interface de usuario muy intuitiva a través del panel de control, que además puede incorporar comunicación, bien sea vía Bluetooth o en breve también vía 5G, con la tecnología Narrowband IoT. Mediante este panel de control lo que podemos es gestionar diferentes factores, como por ejemplo la transición suave entre bombas, tal y como vemos en el gráfico de la derecha, programando, por ejemplo, rampas rápidas para hacer que las bombas que van entrando secuencialmente, como sería la línea de color rojo, aceleren de forma rápida para pasar a funcionar a partir de su velocidad mínima de una forma rápida. Situación que es muy interesante, por ejemplo, en bombas sumergibles. Así pues, también podemos definir cuál es la prioridad entre bombas o el desequilibrio máximo, como decíamos, para conseguir un desgaste igual en las distintas bombas. Otra función muy interesante que integran esta gama de variadores es la función limpieza de bomba. Esta función lo que permite es realizar una serie de ciclos de limpieza cada vez que iniciamos la bomba. Cada ciclo consta de una serie de aceleraciones rápidas en direcciones de avance y retroceso, tal y como vemos representado en este gráfico,
que tarda 1 o 2 minutos en completarse. Y esto lo que permite es eliminar aquellos desechos que, debido al normal funcionamiento de las bombas en este tipo de plantas, pues se van acumulando alrededor del eje de la bomba y que pueden llegar a bloquearla y, por tanto, tener que realizar una tarea de mantenimiento que es bastante costosa. Como ejemplo práctico de esta función, presentaros este caso de éxito. Se trata de una instalación ubicada en Australia donde había un pozo húmedo formado por 2 bombas sumergibles de 160 kilovatios cada una. Estas bombas están controladas mediante 2 variadores de frecuencia antiguos y conectados a un sistema SCADA mediante Modbus RTU. Es decir, las bombas se controlaban mediante una señal 420 miliamperios. El caudal teórico de las bombas, cuando funcionaban, era de unos 100 litros por segundo. Y como característica más destacable, comentar que de promedio estas bombas se bloqueaban una vez al mes, lo que obligaba a tener que extraer las bombas para proceder a su limpieza. Esta operación, como os podéis imaginar, pues es muy costosa debido a que tenemos que utilizar una viga de izado, un polipasto eléctrico, un equipo de mantenimiento específico para esta función, con lo cual es muy costoso a nivel tanto de tiempo como de recursos económicos. Pues bien, lo que se realizó en este caso fue sustituir uno de los variadores existentes por un variador ACQ580 y programar la función de limpieza de bombas. Esta función se programaba para que iniciara según el porcentaje de par en cada arranque o tras un tiempo determinado de bombeo. Aquí en el display podéis ver la función limpieza de bomba pues, estando en proceso. ¿Los resultados cuáles fueron? Pues bueno, como podéis ver aquí, los resultados fueron espectaculares, ya que se pasó de un caudal inicial de 100 litros por segundo, como hemos comentado, a un caudal que aumentó hasta el doble, concretamente hasta 200 litros por segundo, tan solo 2 meses después de haber instalado la bomba, gracias a la función de limpieza que progresivamente iba consiguiendo mejorar el caudal. Tal y como podemos ver aquí representado en el caudalímetro que había en la instalación, donde, por ejemplo, en el mes de junio, un mes después de instalar, teníamos un caudal de 178 litros por segundo y un mes más tarde, en julio, ese caudal ya había alcanzado los 200 litros por segundo. Por tanto, a nivel de resultados o de conclusiones que se obtuvieron en este caso concreto, por un lado, un ahorro de 30.000 euros anuales en costes de mantenimiento debido al hecho de no tener que extraer la bomba de forma mensual para proceder a su limpieza. Por otro lado, se ha conseguido duplicar el caudal, lo que ha permitido mejorar el control durante las épocas de inundación. Todo eso reduciendo el tiempo de funcionamiento de las bombas a la mitad, al 50%, debido a su mayor eficiencia cuando éstas funcionan. Todo esto lo que se ha traducido es en un ahorro en la factura energética. Por un lado, porque las bombas están funcionando en su punto de máxima eficiencia y, por otro lado, gracias a la función de optimización de energía que se activó en estos variadores. Esta función lo que permitió es pasar, en este caso concreto, de un consumo de 208 amperios en la imagen del variador de la izquierda a un consumo de 183 amperios. Es decir, es un ahorro del 12%, simplemente gracias a esta función que lo que hace es optimizar la curva de funcionamiento en cargas de par cuadrático, como podrían ser ventiladores o bombas, como es este caso. Por tanto, todo esto lo que nos llevó es a un periodo de retorno de la inversión de 6 meses, contando no solo el variador, sino también la mano de obra asociada a su instalación. La compañía de aguas terminó tan satisfecha con este caso que decidieron realizar un caso de éxito de marketing interno, que es la imagen que podéis ver en la parte izquierda, para promover en otras plantas de la misma compañía, pues implantar este tipo de equipos para mejorar y para reducir los costes asociados. Bien, y para terminar, como decíamos, hablar también un poco de digitalización. ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes en esta era que nos encontramos, en la era digital y con todas las complicaciones pues, que no hace falta comentar que han surgido en los últimos meses? Pues bien, desde ABB tenemos todo nuestro catálogo de servicios clásicos y habituales, como pueden ser la puesta en marcha, formación, soporte tanto telefónico como presencial, disponibilidad de recambios. Y actualmente lo que hacemos es combinarlos con los servicios ABB Ability, que ha comentado Javier anteriormente, y concretamente con el Condition Monitoring, que también ha comentado David en la presentación anterior. Esto lo que nos permite es disponer de una herramienta web que nos da un servicio online de forma inmediata. Por tanto, las ventajas que obtenemos es tener un cuidado óptimo de nuestros equipos. Es decir, tener una respuesta rápida gracias a las notificaciones que podemos recibir, bien sea a través del móvil o a través de correos electrónicos, y tener un acceso remoto para el diagnóstico de la avería.
y mejorando así la disponibilidad de los equipos. ¿Cómo logramos todo esto? Pues bueno, esto lo logramos a través de lo que llamamos el Availability Digital Powertrain, que se basa ni más ni menos que en un conjunto de tecnologías digitales que mejoran el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia de todos los componentes que componen el tren de potencia. Es decir, desde los variadores de frecuencia hasta el motor, acoplamientos, cojinetes o la bomba. Como veis aquí, conectando todos estos equipos, en el caso del variador de frecuencia mediante el hardware de la Neta 21 y mediante el resto de equipos, lo que serían motores, acoplamientos o bombas, conectándole los Smart Sensors. Todo esto con lo que hacemos es, una vez hemos conectado todos estos equipos, recogemos los datos, los monitorizamos y analizamos estos datos mediante algoritmos inteligentes con herramientas de agregación, que lo que nos permiten es actuar, es decir, reaccionar a demanda. La forma como vosotros podéis visualizar toda esta información es a través de un único portal web, con lo cual la ventaja es que la información recogida de los distintos componentes, ya sea un variador, un motor, una bomba, se pueden visualizar en un único portal web. Y no solo los componentes de una misma instalación, sino que aquí podéis tener acceso a las distintas plantas que tengáis digitalizadas. Con lo cual, las ventajas son que tenemos una transparencia de datos respecto de todos los componentes de nuestro tren de potencia y, por tanto, un análisis completo del mismo, que nos permite optimizar el proceso. Como ejemplo concreto de ello, y ya para ir terminando, en esta slide lo que vemos, tendríamos representado lo que sería el desgaste de uno de los componentes. El área de color azul representa el desgaste teórico que ese equipo debería sufrir a lo largo de los años. Mientras que la línea de color azul lo que nos muestra es el desgaste real que está sufriendo gracias a la monitorización de los datos que realizamos. Como veis, el tramo de la curva continuo representa el periodo de tiempo en que hemos monitorizado realmente ese componente, mientras que el tramo de línea discontinuo sería la extrapolación que hacemos del desgaste de ese equipo a partir de los datos actuales. Y en este caso concreto vemos, por ejemplo, cómo el desgaste de este equipo está siendo mucho mayor de lo que cabría esperar a priori, porque la curva desciende mucho más rápido que el área de color azul. Por tanto, esto lo que nos permitiría es realizar una serie de actuaciones preventivas para intentar igualar esta curva con lo que cabría esperar a priori, o bien, llegado el momento, poder reparar o sustituir el equipo antes de que éste produzca una parada inoportuna en el funcionamiento de nuestra planta depuradora, por ejemplo. Por tanto, pues bueno, esto es un ejemplo concreto, ¿no?, de lo que nos puede facilitar la digitalización y la diagnosis remota de nuestros equipos. Y dicho esto, no me quiero alargar más, simplemente pues bueno, comentar que quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o aclaración que tengáis al respecto para ampliar información. Muchas gracias.